¿Quién le pegó ese guarapazo? Me lo pegaron a mí. ¿Quién? Con una amiguita me choqué. ¿Chocó? Yo soy Manuela Jaramillo, estoy muy feliz por esta invitación que me hace Z a este cuarto ciclo de conferencias para hablar sobre el arte y las casas. Entonces pues voy a contar un poco sobre mi trabajo. Homies Were Hellis fue una investigación digamos que partió de un punto y terminó convirtiéndose en una investigación autobiográfica o autorreferencial. Para empezar, me gustaría hablar primero del infierno. Fue un elemento, digamos, bastante recurrente en mi trabajo. Fue un elemento en el que, de alguna manera, encontré la forma de enlazar las casas o la idea, o las múltiples ideas, digamos, sobre una casa y además las múltiples formas de habitarla. Históricamente el infierno era conocido como el lugar que está debajo de los pies, era la casa de los muertos, sin discutir si era bueno o malo. Pero también el infierno, entendiéndolo como el lugar que está debajo de los pies, es el lugar desde donde, digamos, surgen las estructuras que mantienen en pie una casa, ¿sí? Los cimientos de una casa surgen desde el fondo de la tierra. Están, digamos, para mí conectadas ambas cosas. El título de la investigación no es solamente hablar de que la casa esté donde esté el infierno, digamos, de una forma tan literal, aunque podría, pero también digamos que el hecho de haber enfrentado un duelo y el hecho de haber tomado el camino digamos, de hacer una investigación sobre mi propio dolor. Durante todo mi proceso como artista siempre me ha despertado una curiosidad enorme el tema de la muerte, el tema de todas las sensaciones que despierta el hecho de perder a alguien, los duelos, la forma que tenemos en el mundo de hacer, digamos, homenajes a esas personas, digamos, que se van, los objetos que destinamos para ellos desde hace miles de años. Siempre me ha causado gran curiosidad eso y siempre he tratado como de tener una investigación constantemente por ahí, como la forma de enterrar, la forma de llorar, la forma de celebrar estos sucesos. Pero hubo un momento determinante en mi carrera en el que me di cuenta, creo que no estaba hablando de mí, que tenía que empezar por mí, porque quizás esa obsesión que tenía por el tema, que no podía explicar de dónde venía, quizás venía de mí misma, quizás venía de algo que pasaba, y me enfoqué en investigar la muerte de mi madre, en recolectar objetos, en preguntarle a las personas que la conocieron, en visitar prácticamente todos los lugares en los que estuve con ella, y estaba en ese proceso entendiendo y dándome cuenta de un montón de cosas cuando me desperté un día y mi casa de toda la vida, la casa en la que nací, pues estaba siendo demolida. Y en ese momento creo que me di cuenta que todos mis recuerdos estaban albergados en ese lugar, que no podía pretender seguir hablando de mi madre o seguir tratando de crear una historia de ella, ¿sí?, en base a los recuerdos, porque los recuerdos necesariamente se estaban yendo al mismo ritmo que se estaba yendo esa casa. Entonces, pues nada, cogí el mazo, ayudé a tumbar todas las paredes, pero a la vez me esforcé en hacer un registro fotográfico de todo el proceso, recolecté objetos, escombros,
algunos objetos que encontré que jamás, digamos, me había percatado de que estaban allí, algunos objetos que estaban pegados en las maderas o vírgenes que habían puestas por ahí como en las ventanas, donde quizás, no sé, nadie las había visto antes o nadie había, digamos, como pensado en ello. En el proceso de demolición de la casa, pues empezó a ser muy difícil recordar a mi madre. Continué con la investigación, pero digamos que amplié el espectro muchísimo porque ya digamos que veía a mi madre, me cuestionaba qué clase de casa había sido mi madre, qué clase de refugio. Empecé digamos, a entender la casa como un contenedor de la memoria, una memoria, digamos, que permite digamos, un trasegar por una cartografía familiar. La casa nos configura necesariamente, nosotros, digamos, estamos absolutamente permeados por nuestras casas, por las estructuras que habitamos todo el tiempo. Entonces, pues al ya no tenerla, ¿de qué forma también, digamos, estaba sucediendo por segunda vez? Ya me faltaba ese primer refugio, ese espacio que había sido mi casa, ese espacio, digamos, que en el que me hice posible, y luego perdía también este otro lugar, desaparecía, y digamos que conservar los elementos que me unían a ellos no era suficiente. Entonces empiezo también a notar necesariamente un cambio en mí, en mi cuerpo, no tanto físico, sino más como a nivel emocional. Entonces digamos que valido toda esa teoría, digamos, de que yo estaba digamos, partiendo de toda esa configuración que ya había tenido 2 veces antes. En todo el proceso de Homies Were Hellies, no solamente investigué, hubo un momento en el que no solamente investigué sobre mi madre, sobre mi casa, digamos, los materiales con los que se había construido, los materiales con los que se construiría una casa nueva, que fueron además materiales que utilicé para hacer la obra, el cemento, la malla, la roca, sino también poder investigar un poco sobre mi bisabuela, que era una persona que escribía, y que en todo el camino de la investigación me di cuenta que escribía al igual que escribía mi madre, al igual que escribo yo. Y encontré demasiadas similitudes en la forma que teníamos de escribir, en los temas sobre los que escribíamos, en las cosas, creo yo, que nos preocupaban, ¿no? La muerte, la casa, todo el tiempo se repetían en los textos que iba encontrando. Se me volvió una manía el hecho de encontrar casas en todos los objetos, de encontrar casas en todos los lugares. Empecé a recolectar pieles que las serpientes habían mudado, o panales de abejas abandonados, nidos que habían caído del árbol. Empecé a esculpir, empecé a tallar, empecé maniáticamente, de verdad, a tratar de darle un nuevo lugar a todos mis recuerdos, un nuevo contenedor o unos nuevos contenedores, una nueva forma de guardarlos, donde yo, digamos, de alguna manera sintiera que iban a estar seguros y que las probabilidades de perderlos nuevamente pues fueran muy pocas. Hice dibujos de casas, pinturas de casas, recortes de casas que encontraba, no siempre basándome en la idea típica de la casa de un triángulo y un cuadrado, sino, digamos, buscando mucho más allá qué cosas pueden contener a otras, qué cosas caben dentro de otras. Una de las figuras más representativas, creo, durante la muestra, durante
pues la exposición que hubo después fueron las matrioshkas, estas muñecas rusas en donde una cabe dentro de la otra y está automáticamente plasmada ahí la imagen de la madre. No creo que haya una forma de pensar en la casa o en un lugar, digamos, o en un lugar que pueda contenerte, donde te sientas seguro, que no nos lleve también de alguna manera a pensar en la madre. Me basé muchísimo además en el trabajo de Louise Bourgeois. Me parece que pues siempre la he admirado muchísimo, pero durante todo este proceso agradecí la posibilidad de haber podido sentir tanto dolor, sentir tanto miedo además de que no sabía qué iba a encontrar, pero también de lo importante que es además hablar desde el lado más honesto y poder también entregarse a todas estas sensaciones pues que aparentemente digamos que no podrían ser tan productivas, pero que de alguna manera pues creo yo son tan necesarias. Ansiedad de conocimiento y también de vacío, nostalgia de ser y no ser, inquietud sentimental de algo positivo sin saber de qué, sin dudar, incredulidad, afán de comprensión, desconfianza humana, angustia de pensar, dolor de no sentir seguridad, rabia de no comprender y tristeza de ver, preocupación por ordenar, locura de ser cuerda, plenitud y vacío al mismo tiempo, ignorancia, conocimiento sobre el mismo, desaprobación de lo hecho y seguridad con el bien, una de sentimientos y también de conceptos, atracción y repulsión, realidad e idealismo, sorpresa de no ser y contrariedad por haber sido, serio por vivir y pensar con angustia en morir y olvidar, saber que es gris, no entender y negro el temor de perder, confiar, después mirar y luego dudar, creer sin dudar para vivir y dormir para no sufrir, sufrir para gozar y sin saber llorar, cantar para sentir y sollozar para no sufrir, confesar y luego detestar y con sinceridad no perdonar, rezar por rezar y sin querer y volver a rezar, amar y no encontrar ni alcanzar la verdadera realidad ni tampoco la pura dignidad, razonar y terminar sin conclusión final. ¿Qué pasa con las estructuras cuando las destruyes o cuando son destruidas? ¿Qué pasa alrededor de esas estructuras? ¿Cómo cambia su entorno? No se es la misma persona cuando el espacio que estás habitando está transformándose constantemente. Creo que eso es una cosa que te permite fluir y cambiar constantemente también. Fue muy importante vivir ese dolor desde el mismo espacio, no darle la espalda a eso, sino al contrario, ser partícipe de todo ese duelo por el que estábamos atravesando. Creo un duelo familiar en ese momento, pero que con la investigación digamos que siento que logré volverlo de alguna manera un duelo colectivo. Siento que al finalizar esta investigación y al, digamos, presentar una exposición como resultado de ella, siento que el haber podido dejar de a poquitos, como digamos, restos de ese duelo en los otros y haber podido despertar como las propias sensaciones en cada quien, creo que fue demasiado valioso. Creo que fue como uno de los objetivos, digamos, de toda la investigación, pues de cierta manera. La ruina llegó, como la muerte, de forma inevitable. Se abrió una grieta en el suelo que le arrancó a la casa pedazos sus cimientos. El tiempo se acumuló en su estructura hasta hacerla polvo indiscriminadamente mientras nosotros estábamos dentro de ella. Inmediatamente, con el mazo en la mano ante la imposibilidad de sentarme cómoda a presenciar la demolición, pude contar uno a uno mis recuerdos y verlos pasar y alejarse en una línea de tiempo que ya no me pertenecía, mientras fragmentaba y agrietaba el espacio físico de estos. Era de suponerse que al cabo de varios días la estructura se debilitaría hasta el punto de derrumbarse completamente y así acabaría concluyendo una larga vida hecha de polvo.
Es este momento el que retumba en mi cabeza y no solo me deja ver la agonía de mis memorias deambulando sin rumbo y sin protección, sino que además esa ruina, el acto de derribar tan importante estructura, se asemeja a la muerte en tanto duelo, pues es imposible recuperar lo que ya se ha ido. Homies Were Hellies, digamos que fue de alguna manera una forma de darle respuesta básicamente a 3 preguntas. ¿Qué parte de mí es la que ha habitado lo otro? ¿Dónde, más que en mí misma, he posado mis recuerdos? Y por último, ¿cómo mis recuerdos se han convertido en fronteras? Al final, Homies Were Hellies se pudo convertir en una exposición individual en la que, digamos que había de todo, desde fotografía, mapeo, objeto intervenido, fotografía, archivo, videoarte, pero además digamos que impulsó un proceso de curaduría que se llamó en ese momento Nidos, que fue una exposición en la que junto con artistas regionales por convocatoria cerrada se invitaron a estos artistas a que compartieran una imagen de lo que para ellos era la cama como territorio, su cama, digamos, como territorio íntimo. Desde antes de Homies Were Hellies venía hablando de la cama porque me parece que es también, logra cerrarse y logra concentrarse en ese objeto tan cotidiano, toda la idea de la vida, o sea, desde el nacer hasta el morir está concentrado en ese lugar. Entonces, pues esto fue una investigación que desencadenó un montón, digamos, de resultados, desde libros hasta la exposición individual, la curaduría, una exposición, digamos, de arte por correspondencia con la artista Natalia Castañeda, en la que, digamos que Natalia me proponía hacer una exaltación del error o de las piezas que fallan en el proceso. Y todo eso, digamos que logró consolidar, logró verse reflejado en la forma de la casa, logró verse reflejado en lo que para mí ya en ese momento significaba la casa, logró mi cometido, que era compulsivamente tratar de guardar otra vez los recuerdos en algo que los contuviera bien abrigados, un nuevo hogar para ellos. Y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y pues ven este video. Muchas gracias a Zeta de nuevo por la invitación.